Hola, yo soy Carolina Montoya y les voy a contar un cuento que se llama Niñas campesinas, niñas invisibles. En la época de la violencia del bipartidismo en Colombia, las mujeres fueron amenazadas y perseguidas de muchas maneras. Algunas decidieron ser parte activa de los grupos armados, otras se sintieron perseguidas y se escondieron y espiaron por las ranuras toda la violencia. Otras escuchaban muertas del pánico los lamentos de los condenados, que eran sus amigos, vecinos y familiares. Quietas, sin poder hacer nada porque quedaban paralizadas del miedo. Y fue tanto el peso de sus recuerdos que la mayoría prefirieron callar. Leonor y Teresita eran dos hermanas, gemelas, campesinas, que tuvieron una infancia atravesada por la violencia. En esa época, hablar de las muertes y de los asesinatos era algo tan normal y tan cotidiano como hablar del clima o del paisaje. Naturalizar la violencia hacía pensar que todo era inevitable. Lo mismo sucedía con los abusos sexuales. Nadie hablaba de esto, porque le producía vergüenza a las mujeres y a sus familias. Además, recuerden que la cultura machista lo naturalizaba. Leonor y Teresita nacieron en 1943, lo que indica que para 1948, año del asesinato de Gaitán, ellas tenían apenas 5 añitos. Y fue justo el momento del desbordamiento entre liberales y conservadores. A la familia de las niñas las perseguían por el hecho de ser liberales. ¿Han escuchado algo ustedes sobre este hecho histórico? Pues, la división de partidos políticos no distinguía ni siquiera los lazos familiares. Muchos de los miembros de las familias terminaban liquidándose por pertenecer a partidos diferentes. Estas niñas, por ejemplo, fueron testigos de cómo su tío, Conejo y Drigeldio, con el tiempo se fueron convirtiendo más y más malos. Porque estos grupos armados pasaban por todas las casas, sacando a los hombres, grandes y pequeños. Llevaban hachas, palos y machetes, todo lo que encontraran para poder pelear. Ellas desde pequeñas se asustaban y no comprendían muchas cosas. Por ejemplo, una vez escucharon que a una muchacha la habían violado y la habían asesinado. A ellas casi les pasa lo mismo, pero creen que se defendieron y se salvaron porque aún estaban muy pequeñas. Ellas se iban andando de casa en casa, de finca en finca, buscando sentirse seguras, pero en ningún lugar eran seguras. Porque en todas las regiones se armaban bandos que iban por todas las casas, saqueando y matando todo lo que se encontraba. Ellas se acostumbraron a estar solas desde muy pequeñas, porque las dejaban abandonadas por largas épocas. Ellas ya no comían nada, o casi nada, y un día cualquiera llegó su madre. Les preparó un caldo de pollo, las bajó del zarzo, que era el lugar donde ellas se escondían, y les dio cucharaditas de caldo en la boca. Después lloró desconsolada delante de ellas. Sabrá Dios qué le pasaba. Y se marchó. Al sentir tanto miedo, las niñas empezaron a caminar. En una de sus travesías se encontraron a su padre. Les dio mucha alegría porque hacía mucho tiempo no lo veían. Pero él les dio 10 centavos a cada una y se marchó. Ese mismo día por la noche llegó un tío de su mamá, Juan Ángel Molano. Llegó con la chusma y un montón de lámparas muy grandes. Ellas cuando vieron eso salieron muy asustadas, cogieron el gato que era su fiel compañero y se metieron a caminar monte adentro. En el camino se encontraban unos platos que eran muy grandes y pesados, que si los partían se astillaban. Más adelante, a la orilla del camino, se encontraron con un árbol muy grande. Entonces ellas se subieron con el gato y desde allí
escuchaban disparos al aire, escucharon el llanto y el lamento de sus animales, que esa noche se convirtieron en comida. También escuchaban la bulla de la fiesta y algunas lucecitas y unas sombras que veían por medio de las lámparas que ellos habían instalado. Así toda la noche, hasta que se quedaron dormidas, con su gato en los brazos, porque nunca lo abandonaron. Al día siguiente decidieron ir a la casa, después de asegurarse de que no había nadie. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que se habían llevado el mejor caballo de su mamá, el Calomón. Seguro se lo llevaron porque era un caballo muy costoso, pensaron. Pero este caballo también era bastante inteligente, porque como que no lo pudieron coger, se les voló y a los pocos días lo encontraron en una finca más abajo. Huir de finca en finca era el pan de cada día para estas niñas. Entonces, después de mucho caminar, llegaron a un caserío que se llamaba Berlín y buscaron a una prima de su padre. Ella era una mujer muy rica y bastante miserable. Se llamaba Marciana. Ella tenía mucho café y las ponía a coger café. Y si no les llevaban la cantidad que ella les exigía, entonces no les daba almuerzo. Les daba un poquito de agua y listo. Ella mandó a hacer unos ranchos en el monte para contar el café. Pero un día les prendieron candela. Duró más de 2 meses, saliendo humo, oliendo a café y brotando un color azulejo que se veía desde lejos. Entonces las niñas se fueron para donde otra tía, pero al rancho de la tía también le pusieron fuego. Después de esto decidieron volver a su casa. En el camino se encontraron un tarro con unas perlas lo más de bonitas. Menos mal no les dio por probar, porque con el tiempo se dieron cuenta de que eso era cianuro, que lo habían escondido para armar unas bombas. ¿Cómo harían ellos para darse cuenta de todo? Se dieron cuenta de que ellas las tenían y las presionaron para que se las entregaran. Ellas tenían mucho miedo y no lo querían entregar, pero ¿qué más iban a hacer? Se las entregaron. Apenas la recibieron, ellos fueron, tibiaron agua, le echaron unas perlitas y le dieron a tomar a don Segundo. Y ahí quedó don Segundo. No lo mataron a golpes ni a disparos. Le dieron un poquito de esa agua y ya. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Porque don Segundo era de ellos mismos. Segundo fue por una pelea tonta. Después de esto, las niñas siguieron caminando. Pero cada vez se volvían más y más valientes. Siempre lo hacían juntas, de la mano, porque eran inseparables. Como eran tan valientes, las ponían a vigilar, que no vinieran policías por ahí. Ellas se cogían de la mano y salían corriendo, se montaban a los árboles. Ya sabían qué pepas coger y qué pepas no, porque ¿cómo les parece que una vez estuvieron perdidas en el monte por varios días? Suerte que unos policías las encontraron, les dieron comida, les prendieron fuego, les preguntaban que quiénes eran ellas, que dónde estaban su familia. Y ellas les decían, conociendo también un poco su historia, que no tenían familia, que los habían matado y que ellas se habían quedado solas. Después de 2 noches, los atacaron y a los policías les tocó salir a pelear. Menos mal, unos días después, las encontraron unas personas que iban por ahí. Estas personas las ayudaron a salir. Tenían que lisarse por medio de unos lazos y pasar por encima de un puente y al lado de un cementerio. Menos mal esta gente le ayudaba, porque cuando alguien no podía pasar de un lado a otro, nadie les daba la mano. Al contrario, los empujaban para que se fueran monte abajo. Después de salir, llegaron a un lugar que se llamaba Gaitanía. Llegaron y estaban en fiestas, en celebraciones. Las recibieron con tenis nuevos, ropa nueva, lechona. Y llegaron con las cabezas de unos policías y los pusieron en la mesa porque eran los trofeos. Recuerden que en esa época todo era muy normal. Después de estar un largo tiempo con estas personas y en esas fiestas, ellas decidieron irse para Dolores.
Ya estaban un poco más grandecitas, seguían trabajando mucho porque la vida les tocó muy dura desde pequeñas. No les cambió mucho, pero pudieron construir un poco su vida dejando atrás su pasado. Hoy Leonor se llena de valentía y cuenta lo que no puede decir. Ese eco que le susurra desde adentro, hoy decide sacarlo. Y esta es la voz de Leonor y de muchas mujeres más.